7 de la mañana, 46 minutos. Saludamos a esta hora al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, quien nos acompaña a esta hora generosamente en los estudios de la FM en la Torre Sonora en Bogotá. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial. Aquí un gusto estar en esta mesa de trabajo. Un saludo para todos y un saludo también para toda la audiencia de la FM. Presidente, ¿esta es la última entrevista? Pues como presidente, sí, porque sí. La vida sigue, Luis Carlos. No, por supuesto. Y eso me lleva a hacerle la segunda. Una vez usted deje de ser presidente, ¿va a ser un hombre activo en la política, va a ser activo en los medios de comunicación o se va a tomar un tiempo para descansar y respirar un poco? Un día le preguntaron a un expresidente colombiano que si se iba a retirar y entonces él dijo que él no conocía expolíticos. Entonces, frente a eso, yo creo que cuando uno ha trabajado al servicio del país, cuando uno ha gobernado, cuando uno siente este amor por Colombia, pues sin lugar a dudas nunca va a haber un retiro desde el punto de vista de no seguir aportando en la medida de las posibilidades al país. Entonces, lo seguiré haciendo ya en otros frentes, tal vez en un frente más académico, más analítico, más de centro de pensamiento y demás, pero lo seguiremos haciendo, aunque yo me he impuesto tener algún voto de silencio político por un tiempo prudencial, que todavía no sabemos cuánto será la duración, sí, pero trataremos de hacer lo mejor posible y estaré también, por supuesto, en mis actividades académicas en Colombia y fuera del país, donde espero también estar más involucrado en temas globales por un buen tiempo. O sea, los colombianos lo vamos a ver en actividades académicas una vez termine su presidencia. En una buena parte sí, Luis Carlos, y por otro lado también en algunos temas de vocería ambiental, en los temas de luchar para que más países se sumen al 30 por 30, que podamos sacar adelante la COP de biodiversidad, que podamos traer más recursos del sector privado y la filantropía internacional para apoyar, por ejemplo, nuestra Amazonía. Entonces, en esos frentes también estaré involucrado. Presidente, esto un poco reflexivo. ¿Esto salió como usted esperaba? Cuando usted se le metió en la cabeza, como a todos los presidentes en su momento, yo voy a ser presidente de Colombia, yo me voy a poder poner a trabajar, voy a hacer esto, pan. Pero ya saliendo del gobierno, ¿esto era como lo que esperaba, como lo que se imaginaba? Pues mire, Ortega y Gasset tuvo un discurso que fue muy famoso, donde él decía, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, cuando uno llega con un plan de gobierno, con unas ideas para ejecutarlas, y además se encuentra con que de 48 meses, 30 meses han sido enfrentando una pandemia, pues sin lugar a dudas es una circunstancia bastante anormal en la vida de un presidente, porque esto no ocurría hace más de 100 años. Pero ¿qué satisfacciones hay, Luis Carlos? Y es, a pesar de esos 30 meses con pandemia, sacamos adelante un plan de gobierno. Son muchos temas, pero si usted me permite enumerarle algunos que a mí me dan gran satisfacción. Claro, presidente. La matrícula en educación superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3 es de esas conquistas sociales con las que yo me siento profundamente contento. 2, durante la campaña siempre dije, queremos llevar el salario mínimo a $1.000.000 y lograr que el aumento real del salario mínimo sea el más significativo de los últimos 50 años, y lo logramos. 3, cuando vemos la transición energética, a usted que le gustan tanto esos temas, sí, haber logrado multiplicar por 100 veces lo que teníamos en el año 2018 en capacidad instalada de viento, solar, eso también para mí es una gran satisfacción. Y desde luego lo que se ha hecho en materia de infraestructura, en entrega de kilómetros, lo que se ha venido haciendo en materia ambiental, donde ya tenemos 34% del territorio de Colombia declarado área protegida antes del 2030. Todas estas son satisfacciones. Y el resumen de todo esto, más del 90% un plan de gobierno cumplido y un plan de desarrollo que, a pesar de esos 30 meses con pandemia, sin cambiar un indicador, va a tener una ejecución superior al 85%, sí, siendo uno de los de mayor ejecución. A mí me dan mucha satisfacción. Pero en términos generales, presidente, esto es un poco como más reflexivo, más de su personalidad. Usted es un hombre que lee mucho, usted es un hombre que cuando puede cita, y seguramente, y sé porque lo conozco, es un hombre que hace reflexión. Y en su reflexión seguramente ha encontrado que esto de pronto no era como se lo imaginaba. Y se lo pregunto desde una persona que lo ha observado, periodista que lo ha observado, ciudadano que ha estado bajo su mandato.
aquí se vino la pandemia, aquí se vino un montón de cosas que no estaban en el radar. Yo me acuerdo, por ejemplo, presidente, una vez tuvimos una conversación, y en una conversación en la cual nosotros éramos muy críticos sobre la reforma tributaria. Y usted me dijo una frase que a mí nunca se me olvidó y que desde entonces la traté de poner dentro de mi análisis de lo que estaba ocurriendo, y es: esta situación, la pandemia, llegó sin manual, Luis Carlos. Y me lo dijo vehementemente. Esto llegó sin manual. Y aquí hemos tenido que navegar unas aguas que no conocíamos. Entonces la pregunta es, ¿esto sí era como se lo imaginaba, presidente? Pues, Luis Carlos, yo creo que hay algo que a mí me hace sentir muy orgulloso, y no es solamente un tema del presidente Iván Duque o de su gobierno, sí, es de Colombia. Y es que nadie en el mundo tenía manual para enfrentar esto. Esto golpeó a los países más desarrollados, golpeó a todo el mundo, y en el caso particular de Colombia, ver que hoy nosotros estamos como número 1 en el índice de resiliencia global frente a la pandemia en América Latina, número 2 en este hemisferio después de Canadá y número 2 en el mundo, quiere decir que aunque no había manual, nosotros tomamos las decisiones correctas, apegados a la ciencia, trabajando por los más pobres y poniendo esta economía a reactivarse. Usted es un experto en economía desde hace muchos años, y que hoy Colombia esté creciendo más que el promedio mundial, que hoy Colombia haya recuperado el 100% de los empleos, que haya logrado la menor informalidad laboral en medio de esta situación que ha registrado nuestro país, pues eso quiere decir que como país lo hicimos bien frente a una situación tan profundamente atípica. Presidente, una cosa, perdón, me le meto aquí, seguía Darcy, discúlpeme Darcy, un segundo nada más. ¿Se siente con los balances que ha visto, con las últimas entrevistas, y bueno, en términos generales, que la presidencia es injusta, que los medios somos injustos, que la opinión pública avasalla muchas veces sin entender y sin darle un poco como del beneficio de la duda a un mandatario que llega con esperanzas de hacer cosas? Ahora que usted me hace la pregunta, hace como año y medio salió un libro en Estados Unidos que se llama The Presidents and the Press, los presidentes y la prensa. Y entonces siempre hablan de esa relación, y entonces lo particular es que el 99.9% de los presidentes de los Estados Unidos en ese libro siempre se sienten injustamente tratados por los medios de comunicación. Y sí, yo creo que eso es un fenómeno que en realidad tiende a pasar, y tiende a pasar porque a veces uno hace muchas cosas, o saca adelante una política, o saca adelante algo que le costó trabajo al país, pero que no necesariamente es lo más noticioso. Entonces muchas veces eso ocurre. Y ahora en el mundo en el que estamos, también yo creo que el periodismo tiene un reto muy grande, y es que la profesión de periodista implica tener esa capacidad de situarse para analizar las cosas sin estar prejuiciado. Pero también vemos que hoy es la época de los hashtags, la época de los activistas, la época de los likes, y eso también se va a convertir en un reto también grande para el periodismo, y sin lugar a dudas eso también termina impactando en la relación periodismo-gobierno o periodismo ejecutivo, sea quien sea el presidente, porque el periodista hoy en día ya no solamente es un intérprete de los hechos, sino que también está fijando posturas al mismo tiempo, y esas posturas pues muchas veces los ubican en un sector del espectro político. Pero en líneas generales, Luis Carlos, yo creo que hemos hecho un trabajo con decencia, con rigor. Obviamente mal haría uno decir que es que todos los problemas están resueltos y estamos en el paraíso terrenal, porque Colombia sigue teniendo muchos retos, pero frente a la dimensión de la crisis que enfrentamos y las repercusiones de esta crisis, y además frente a la necesidad del país tener transformaciones importantes, yo creo que nosotros dejamos un país que sin lugar a dudas está bastante fortalecido, no solamente saliendo del COVID, sino para lo que viene. Y eso para mí ya es algo que me satisface bastante. Señor presidente, con los buenos días. No sé si pudo leer todo el informe de empalme o algunos puntos del informe de empalme del gobierno entrante de Gustavo Petro. Ahí hay unos puntos verdes y unos puntos rojos. Yo quiero preguntarle por esos puntos rojos. Quiero saber qué es lo que más le preocupa a usted de los programas que definitivamente no van a seguir. Ahí hay un tema de que se paran todos los pilotos de fracking y varios otros temas. ¿Cuál es el que a usted le preocupa más? Déjeme, ¿y por qué? Le propongo una cosa, Darcy. Usted me pregunta en específico y yo le contesto en específico y cortico sobre algunos de esos puntos. Usted mencionaba ahí fracking. Yo lo que le quiero decir es que en Colombia se están haciendo son los pilotos de investigación.
que fueron concertados por la ciencia desde el lado ambiental y por la ciencia desde el lado de hidrocarburos. Y lo que yo también digo es, bueno, entonces dejemos la hipocresía, porque hoy en día Colombia adelanta inversión en los Estados Unidos, en la cuenca del Permian en Texas. Lo hace Ecopetrol con Occidental Petroleum y estamos sacando más de 50,000 barriles día, lo cual convierte esa cuenca en una cuenca que supera 7 cuencas petroleras de nuestro país. Entonces, si ya se está haciendo allá y se está haciendo además trayéndole beneficios al país, ingresos al país, pues ¿por qué vamos a parar unos pilotos que lo único que nos van a decir es si se puede o no se puede hacer? Eso sería prácticamente ir en contra de un proceso científico que nos tiene que arrojar unos resultados. Los pilotos no son pilotos comerciales, no son para extraer y vender, es para hacer una medición sobre todo lo que se ha dicho, que si generan sismicidad, que si afectan los acuíferos, etcétera, etcétera, para hacer una verificación técnica y científica que es bastante rigurosa, y yo creo que eso se logró en un acuerdo entre la ciencia, en los que están en materia de hidrocarburos, y las ciencias que están más asociadas con la conservación. Otro punto rojo que definitivamente acaban con toda la política y programas de la economía naranja, que fue su bandera. Bueno, a mí, digamos, me da tristeza es por los programas, y me da tristeza es por los emprendedores si llega a pasar eso. La economía naranja yo la lancé hace 10 años, cuando estaba en el BID, y ya tenemos 18 países de América Latina que la están implementando, y están implementando pues varias de sus iniciativas en materia de incentivación y demás. O sea, mañana la pueden matar acá, la economía naranja seguirá viva en otros lugares, pero a mí lo que me duele es los emprendedores, porque esto no es un tema que se le ocurrió a Iván Duque, que lo diseñó en una servilleta, que hay una ley de la República que creó una serie de políticas que hoy están trayendo beneficio. Hoy hay 380 millones de dólares de inversión en el sector audiovisual en el país a través de los certificados de inversión audiovisual. Pregúntele, por ejemplo, a Ana Piñeres, la productora de Pálpito, que es una de las series más vistas en el mundo a través de Netflix, lo que ha significado esta política de economía naranja, que no es una política que sea de Iván Duque, porque esto no es propiedad mía. Esto es una contribución a los emprendedores y a los gestores culturales de nuestro país. Entonces creo que si eso lo llegan a acabar o a matar, pues sin lugar a dudas lo que va a traducirse es en una afectación a tantas empresas y tantos empleos que se han generado gracias a los incentivos que tiene esa política. Son muchas, pero aquí estoy escogiendo, digamos, las más significativas. En Hacienda, revisar las exenciones y beneficios tributarios otorgados en las 2 últimas reformas tributarias. A ver, ¿qué exenciones hay? Está la exención de energías renovables. Si quitan la exención de las energías renovables, pues paran la inversión en energías renovables. Porque la gente no viene a invertir en Colombia solamente porque sea un país bonito, que tenga costas en los 2 océanos, tenga 3 cordilleras, tenga gente amable y querida. Nosotros estamos compitiendo en el mundo por cada peso de inversión, y nosotros logramos multiplicar por 100 los proyectos de renovables no convencionales gracias a un descuento del 150% sobre la inversión adelantada, y que además permite el descuento sobre renta. Esa es de las cosas más atractivas que hay en el mundo en esta materia. Y lo mismo en lo que tiene que ver con las zonas francas costa afuera, que es lo que ha permitido ahora estos nuevos hallazgos gasíferos que duplicaron las reservas de nuestro país. Y por otro lado, en las últimas reformas se estableció que las empresas de base tecnológica o de base creativa que se crean no pagan impuesto de renta los primeros 6 años. Es la mejor política de startups que hay hoy en América Latina, y la están copiando varios países. Entonces, yo creo que hay que mirar no es la exención por la exención, sino cuál es el costo-beneficio de la exención. Hay exenciones que traen mucha más inversión y generan mucho más empleo que sencillamente el costo fiscal. Y eso es una reflexión que la tendrán que hacer en el Ministerio de Hacienda. Es lo mismo que ahora cuando veo que hablan de impuestos de ganancia ocasional del 30%. ¿Qué pasa si hacen eso? Matan la venta de vivienda usada en Colombia. Porque usted compra un apartamento, que es su patrimonio, lo compró por, no sé, 300 millones de pesos, 400 millones de pesos, 200 millones de pesos, y lo vende 5 años después en 400 millones de pesos, entonces paga usted ganancia ocasional del 30, 60 35 millones de pesos sobre eso, y fuera de eso, pagando valorización. Porque es que la gente ha pagado valorización en esta ciudad, llevamos 10 años pagando valorización. Entonces, yo creo que esas son discusiones que es bueno tenerlas. ¿Por qué? Porque no se trata de matar los factores de inversión en una sociedad. Los factores de inversión hay que mantenerlos para que las economías crezcan. Presidente, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Doctor Juan, ¿cómo anda? Presidente, gusto saludarlo, presidente. A lo largo de estos 4 años vimos una oposición muy fuerte
liderada desde el propio Congreso por el presidente electo Gustavo Petro, dedicados a, con mucho éxito político, como se expresa con la elección de Petro, a minimizar logros de la administración y a maximizar los errores que cometía la administración. En un punto eso no lo hizo solo la oposición, sino que lo hicieron también miembros de su propio partido. Mi pregunta es hacia adelante, presidente, ¿cómo se imagina su futuro político? ¿Cerca de Uribe, lejos de Uribe, con el centro democrático, sin el centro democrático, construyendo una nueva fuerza política o tratando de recuperar y reencauzar el centro democrático? ¿Hacia dónde iría ese camino político del expresidente Iván Duque? Bueno, primero, doctor Juan, porque como la pregunta tenía tan buen preludio, pues me toca a mí de pronto también hacer referencia a eso. Yo le diría lo siguiente: claro que tuvimos una oposición, pero una oposición también hirsuta, cerrera, que nunca quiso darle al gobierno el más mínimo margen de ver cuál era la definición de políticas públicas. A mí me decretaron la oposición, y la oposición en las calles de manera feroz antes de que yo diera mi discurso de victoria en el año 2018. Y bueno, yo lo entendí así, y así gobernamos, y nosotros logramos sacar adelante muchas políticas. Yo no me detuve en contestar agravios o contestar ataques de carácter personal. Teníamos las discusiones en el Congreso, que es el recinto de la democracia, y ahí sacamos muchas iniciativas adelante. Y obviamente al interior de mi partido, como suele pasar con los partidos tienen vertientes o tienen facciones, y las facciones que más atacaron al gobierno fueron las facciones que yo derroté hace 4 años. Y uno tiene que entender eso. Ahora, yo dije el 20 de julio, yo no reconozco enemigos políticos en Colombia, y no los reconozco. No me voy a poner a hacer ataques personales a nadie. Mi postura siempre ha sido reflexiva sobre políticas públicas, ha sido argumental, y mi voz, como lo dije también el 20 de julio, será siempre para construir. Entonces, ahí estaremos. Y yo tengo, en el caso del expresidente Uribe, con él una relación personal extraordinaria. Tengo con él no solamente muchos puntos en común sobre distintas cosas, sino que los dos creemos que la democracia requiere partidos fuertes, partidos que se estén nutriendo ideológicamente, que mantengan propuestas. Entonces yo creo que ver una democracia que tenga partidos que le propongan al país es algo que Colombia necesita. Y yo voy a guardar un voto de silencio político por un tiempo, no sé cuánto alcancé a aguantarlo, pero trataré de hacerlo lo más que pueda, pero sí mantendré mi voz muy clara, y lo he dicho, en la defensa de la democracia, la defensa de la iniciativa privada y la lucha contra las autocracias en América Latina y en el mundo entero, porque esa ha sido una causa de vida. Y yo creo que Colombia necesita mantener un espíritu reflexivo. Y déjeme, le digo esta cosa, y yo creo que es importante que Luis Carlos también oiga esto, y la audiencia. La polarización cerrera es tan mala para la democracia como el unanimismo. Porque aunque parecieran antagónicas, el efecto que producen en la democracia es el mismo, y es que la resquebrajan y la debilitan. Señor presidente, a propósito de esa oposición que usted califica de cerrera, uno de los fenómenos más violentos y fuertes que vimos en ese último tiempo en que se desató ese paro nacional en las calles, en las poblaciones del país, tenía que ver con la primera línea. Hoy la Comisión de Empalme ha hecho un anuncio de crear una comisión accidental en el Congreso para buscar líneas jurídicas, caminos jurídicos para liberar a esos más de 200 integrantes de la primera línea que cometieron actos vandálicos y en muchos casos secuestros y ataques contra la policía o la población civil. ¿Qué opinión le merece ese planteamiento que está haciendo el nuevo gobierno de liberar a los de la primera línea? Yo creo, William, que ahí hay un tema en la pregunta en la cual yo tengo una discrepancia respetuosa en la estructura argumentativa de la pregunta, y es: ¿la primera línea qué es? La primera línea es un grupo, es un sindicato, es que yo creo que le estamos poniendo nombres y adjetivos a algo que es amorfo, y yo creo que eso es un desacierto desde todo punto de vista, no por ti, sino porque llevamos viendo esto ya en varios países de América Latina. Esta fue una creación de Chile en el año 2019. Entonces han tratado de replicar el modelo y replicar las frases.
Entonces, primera línea, estallido, y empiezan obviamente a tratar de buscar semejanzas, pero es que ellos no están presos o no están capturados o no están procesados por ser de la primera línea, sino por los delitos que cometieron. Y esto no es un tema caprichoso de un gobierno, porque es que para ser capturado se necesita también la intervención de la Fiscalía como ente independiente, pero además pasan por un juez de control de garantías una vez se dan esas capturas y se han dado estos procesamientos porque han cometido actos que son no solamente ilegales, sino que son de inmensa gravedad. Entonces la pregunta es, si uno le transmite a la sociedad que uno puede llegar y quemar buses y destruir infraestructura y quemar un palacio de justicia en un municipio o quemar una sede de la fiscalía, y entonces vamos a buscarle atenuantes o perdones sobre la base de que es una pilatura de juventud, porque hay un sentimiento de exacerbación, a mí me parece que eso es un mensaje terrible que le estaríamos dando a la sociedad colombiana. Que el Congreso tenga las discusiones que quieran, pero el Congreso no le puede decir a los ciudadanos que aquí hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces, que los que queman un bus o asesinan a un policía tengan un tratamiento distinto porque pertenecen a algo que le estamos dando un nombre y tratando de legitimar políticamente versus a las personas de bien, a mí me parece que esos son temas de suma gravedad que generan un relativismo moral, ético y judicial en nuestro país. Señor presidente, lo saluda Fernando Quijano. Aquí rápidamente estaba haciendo como los fundamentales económicos con los cuales usted despide su gobierno. Un desempleo de 2,7 millones de personas sin trabajo, una inflación del 10%, hoy sale y seguramente llegamos a 2 dígitos, unas tasas de interés del 9%, un déficit fiscal de menos 6,5, unos 85 billones de pesos, una deuda externa sobre el Producto Interno Bruto de unos 56-58% y un dólar a 4.400. A mi juicio, y por lo que uno diariamente ausculta entre los actores de la economía, señor presidente, la tarea económica es bastante buena. Pero esto ya es una pregunta muy editorializante que siempre he querido hacérsela, es, ¿no cree usted ya para entregar la presidencia que se equivocó con los nombres de los codirectores del Banco de la República, quizá con el director de planeación, que ahora está en este enredo de los OCAD, que el tema de ISA con Juan Emilio Posada va a ser muy discutido y seguramente va a entrar en reversa, y ese cambiazo que se le dio a los estatutos en la Junta de Ecopetrol? Bueno, es que ahí en la pregunta, como dicen en el lenguaje taurino, aunque yo no soy fanático de los toros y nunca lo he sido, usted está usando el capote y la espada. Entonces la parte de la pregunta con el capote es distinta a la parte a la de la espada, pero unos punzones, ¿no? Pero como la venga, presidente, una cosa, lo interrumpo cortico. Es que su equipo de prensa me está diciendo que se tiene que ir. No, pero déjeme, yo le contesto esta porque quiero hacerle más preguntas. Porque yo estoy, como dicen, picado en el buen sentido de la palabra. Sí, entonces, a ver, primero, yo creo que Fernando, en la parte del capote, en el preludio de la pregunta, sí, esos son indicadores, pero la pregunta es, ¿comparado con qué? Y teniendo en cuenta que acá hubo pandemia, que en el mundo hubo pandemia. Entonces, porque yo ahora veo unos economistas que dicen, miren la relación de deuda-PIB. Señores, yo la recibí en el 50%. Y está en el 56% hoy, después de haber enfrentado una pandemia donde tuvimos que hacer toda suerte de políticas para proteger a este país, para que el país no se reventara. Y económicamente el país tiene hoy su mayor crecimiento de la historia registrado en el 2021 y en el 2022 vamos a crecer por encima del 6.5%, uno de los más altos del mundo. Ahora, déficit fiscal, claro que se aumentó el déficit fiscal porque aumentamos la deuda para enfrentar la pandemia, pero preguntémonos cuánto está el déficit fiscal promedio en la OCDE, donde Colombia también está, y cuánto está con otros países de América Latina, quizás con la excepción de Perú y Chile, que eran países que tenían una relación de deuda PIB tan baja, nosotros estamos mucho mejor que otros países de América Latina y mucho mejor que el promedio de la OCDE. Entonces también es importante tener eso en cuenta. ¿Y Colombia qué ha logrado, Fernando? Uno, la tasa de informalidad que registró Colombia en la última medición trimestral fue del 42%, la más baja que se ha registrado desde que llevamos esa medición. La tasa de formalización medida por el número de afiliados a los fondos de pensiones, estamos en 10.6 millones, que eso a mí me parece que es también un logro importante del país.
Y ahora, frente a la parte de la espada de la pregunta, usted me dice, bueno, la Junta de Ecopetrol, entre hoy y mañana están saliendo los resultados financieros de Ecopetrol, y yo no he visto la información, porque esa información es una información que ellos tienen que hacer pública y está restringida, pero yo me atrevo a hacer la siguiente apuesta. Estoy seguro que los resultados del primer semestre de Ecopetrol este año van a ser mejores que todo el año 2021 y por ende este primer semestre va a ser el mejor año en la historia de Ecopetrol nuevamente. Y se ha hecho con una junta que fue escogida por sus niveles de preparación y sus niveles de competencia. Cuando usted tiene una empresa que 2 años seguidos da esos resultados y que en el año 2020 fue una de las pocas empresas petroleras del mundo que no tuvo números rojos, quiere decir que hay un trabajo fiduciario y corporativo que ha funcionado. Y cuando se hizo esa reforma del gobierno corporativo no es para atornillar a nadie, porque el ministro de Hacienda y el gobierno nacional se puede posesionar el 8 de agosto y si quiere hacer una reunión extraordinaria, una asamblea extraordinaria, la puede hacer y puede cambiarlos a todos, a 1, a 3, a 4, no sé, los que quieran. O puede esperarse la asamblea ordinaria en el mes de marzo. Es decir, ahí no hay el tal tornillo como lo quieren plantear. Y frente a lo de Juan Emilio Posada, es que Juan Emilio Posada sí, él ha sido asesor mío en la presidencia y él ha estado también en la Junta de Ecopetrol. Pero Juan Emilio Posada tiene una trayectoria profesional que trasciende mi gobierno. Estamos hablando de más de 35 años en la vida empresarial de nuestro país, que ha sido reconocido internacionalmente, nacionalmente, que ha estado en industrias muy complejas, que ha estado en la banca de inversión, que ha estado en gestión, que conoce muy bien la cultura corporativa del Grupo Ecopetrol y que fue seleccionado también por un proceso donde muchos tuvieron que ver buscando talento, aptitudes y capacidades. Y no tengo duda que será uno de los mejores gerentes que tenga la compañía, si puede seguir materializando todo este proceso de unir la visión de ISA con la de Ecopetrol para la estabilidad energética. Y Luis Carlos, ojo con esto, solamente con la fusión de ISA con Ecopetrol, el costo de financiamiento para ISA ha bajado 33%. Para que usted se dé cuenta el impacto que esto tiene en las utilidades de la empresa. Es que aquí hay un señor de corbata roja que me está asustando. Que me sí, a mí también, pero que es el señor me va a tocar volármele, Luis Carlos. Pero pero hagamos 5 minutos más. La última pregunta. 5 minutos. 5 minutos. El señor de corbata me tiene súper asustado. Tiene además bravo el que señor. Está con la agenda en la mano. Presidente, rápidamente, lo del Contralor, ¿cómo lo está viendo? A ver, Luis Carlos, hace 4 años usted recordará que yo tomé una postura como presidente de la República donde dije, yo no me voy a meter en esa elección. Y en efecto, respeté la decisión que tomó el Congreso y creo que el Congreso hizo una gran elección con el doctor Carlos Felipe Córdoba hace 4 años. Creo que ha ejercido una Contraloría con un gran sentido técnico y yo creo que la reforma que permite hoy tener el control concomitante y concurrente, a mi modo de ver, es un acierto, como también ha sido la normatividad para enfrentar los elefantes blancos, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy lo que uno espera es que el Congreso de la República ya logre resolver este entuerto con respecto a la lista, porque ya se había surtido un proceso, hay algunas personas que salieron de la lista y ahora tienen que cerrarla para que pueda votarse. Y en ese proceso es donde hay que mirar con filigrana que no se vayan a generar ningunos vicios, pero claramente el Congreso tiene que estar abocado a tomar la decisión y a tomarla lo más pronto posible. Presidente, no lo podemos dejar ir sin que hable. Bueno, la Flip debe estar contando esta entrevista más, pues porque sacó un informe muy duro diciendo que usted graduó a los periodistas de enemigos y de amigos. ¿Y usted en cuál lado está? Pues es que eso supuestamente, es que pues ahora estoy en RCN, usted, supuestamente estamos por eso yo en pregunto, los amigos. Es que imagínense si uno gradúa, pues yo acabo de estar aquí también hablando en la básica y he estado hablando en todos los medios de comunicación. Yo no divido el mundo entre amigos y enemigos porque una de las cosas que me permite dormir tranquilo es que yo no gradúo enemigos, yo no pienso en enemigos, yo no vivo con el alma putrefacta de ver a quién le hago daño, con quién me confronto. No, yo tengo un gran respeto por el periodismo y yo toda pregunta que me hacen, toda pregunta. Pero hubo medios a los que usted deliberadamente no les concedió ninguna entrevista. La Silla Vacía dicen que no, usted nunca les concedió una entrevista y El Espectador que les concedió una. A ver, perdón. El Espectador, hace un año o menos de un año estuve allá con toda la sala de redacción por horas. Me hicieron todas las preguntas que quisieron hacer. Y yo además, como además no es solamente El Espectador, es que El Espectador no es una isla, El Espectador hace parte de un grupo de medios.
y acabo de tener una entrevista con el grupo de ese medio en televisión hace 3 días. Y fuera de eso he tenido constantemente entrevistas también con Blue. Entonces a mí no me pueden decir que es que el espectador se siente lastimado. Pues si el espectador hace parte de un grupo de medios y allá también he estado. Sí. Entonces yo creo que en eso hay que tener mucha precisión, porque yo siento que son a veces comentarios explosivos o tendenciosos, pero que no están soportados con hechos. Yo con todo el que en medio con el que he podido hablar lo he hecho, y obviamente lo hago partiendo del gran respeto que le tengo a la prensa. Presidente. Luis Carlos, me tengo que volar, pero... Sé que se tiene que ir, y por eso le quiero agradecer por su tiempo, por estar dispuesto a darnos respuestas, por entrar en debates fuertes como los que entramos y no estuvimos de acuerdo muchas veces. Una cosa que me acaban aquí de acordar, mucho, y ahora que dice Darcy eso, yo me reuní con Daniel Pacheco y con su equipo hace menos de 2 meses, hicieron una entrevista en la casa de Nariño, extensa por demás. Entonces yo por eso digo, es con hechos. Falta la verdad ese informe de la FLIP. Pues, como le digo, es con hechos, es con hechos. Presidente, muchas gracias. De nuevo, le agradezco mucho por su tiempo. Luis Carlos, muchas gracias a todos ustedes y un saludo muy especial para toda la audiencia.